Bienvenidos y bienvenidas, estimados hermanos y hermanas, a este encuentro del día de hoy, en el cual una vez más estaré compartiendo con ustedes la doctrina de la Iglesia Católica, y en esta oportunidad que estamos hablando sobre la doctrina del purgatorio, el dogma del purgatorio, una verdad de fe que nosotros tenemos como católicos, como cristianos. Y algunas personas me han escrito: Padre, ¿cómo puedo yo fundamentar, sobre todo a los hermanos protestantes, a los hermanos separados, no católicos, la doctrina del purgatorio, o incluso a los católicos? Vemos que muchas personas hoy, incluso dentro de la iglesia, niegan la existencia del purgatorio. Eso es cosa del pasado, eso es cosa de los abuelos, eso es cosa de la iglesia antes del concilio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que tenemos que decir es que la doctrina del purgatorio no ha sido abolida por la iglesia, ni por ningún papa. Ningún papa ha dicho que el purgatorio no existe. Es doctrina de nuestra iglesia, es uno de los dogmas de nuestra iglesia. Y regularmente suelo reírme porque las preguntas cuando refutan la doctrina del purgatorio son 2 o 3 o 4 citas que nuestros hermanos protestantes utilizan, y dentro de la utilización que hacen patinan, así decimos aquí en Venezuela, cuando uno no está seguro, entonces uno empieza a rebuscar y empieza a dar vuelta, a hacer lo que llamamos en filosofía también una tautología sobre un texto, sobre algo, cuando realmente la doctrina del purgatorio es algo rico y se fundamenta en la Sagrada Escritura y en la tradición. Veamos ahora bien qué es lo que pasa. En principio podemos decir que, por ejemplo, hay muchas cosas que nosotros creemos y que no aparecen en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, la Trinidad. La Trinidad, la Santísima Trinidad. Si nos ponemos a buscar la Santísima Trinidad como tal, así en la Sagrada Escritura no aparece, pero aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en nuestra doctrina decimos que la Santísima Trinidad está conformada por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. De esta manera, hay una doctrina clara que nosotros aceptamos, que nosotros creemos sobre la Trinidad, y así sobre muchísimas cosas. También, si nos ponemos a buscar la palabra purgatorio, en la Sagrada Escritura no aparece. Sin embargo, sí aparecen claras alusiones y referencias a este estado en el cual se encuentran nuestras almas. Esto lo quiero dejar de principio claro para cada uno de ustedes que me han preguntado sobre cómo fundamentar el purgatorio. Bien, el Catecismo de la Iglesia Católica, de los numerales 1030 a 1032, nos hablan sobre el purgatorio. Para cuantos se encuentran en la condición de apertura a Dios, pero de un modo imperfecto, el camino hacia la bienaventuranza plena requiere de una purificación que la fe de la Iglesia ilustra mediante la doctrina del purgatorio. Lo dice claro el Catecismo de la Iglesia. Cuantos se encuentran en la condición de apertura a Dios. Sabemos que existe el cielo, el infierno y el purgatorio. Al cielo no puede entrar nadie manchado. Al cielo no puede entrar el pecado. Solamente las almas puras, las almas santas, entran a formar parte de ese paraíso que Dios tiene, que es la casa de Dios, donde Dios habita, sus ángeles y sus santos. El infierno es el lugar del castigo eterno, donde no hay regreso, donde no hay marcha atrás. Una vez que hemos sido condenados al infierno, no hay marcha atrás. Pero el purgatorio es eso de lo cual nos habla el Catecismo de la Iglesia, una condición de apertura a Dios. El purgatorio es una disposición, es la misericordia infinita de Dios para nosotros poder alcanzar la visión beatífica, para nosotros poder alcanzar esa gracia de estar con Él y junto a Él. Pero es el Concilio de Florencia quien definió la doctrina del purgatorio en el año 1439.
Este librito, que ya lo he compartido con ustedes, es muy significativo. Peregrinación diaria al purgatorio, porque no es solamente orar por los difuntos, es conocer la doctrina del purgatorio que en la iglesia profesamos. Y allí en el apéndice, en la página 82, yo hablo sobre la historia de los concilios de la iglesia, como por ejemplo el del concilio de Florencia. Se habla del purgatorio allí. Aunque sus sufrimientos sean terribles, existe ya la certeza inquebrantable de vivir pronto para siempre con Dios. Así el gozo es mayor que el dolor. El alma es purificada y queda sin mácula de pecado antes de la entrada definitiva al cielo. Para entrar al cielo, ya lo he dicho, necesitamos estar limpios. Y en el purgatorio las almas sufren un terrible dolor por no poder alcanzar la visión beatífica, la visión de Dios. Pero están seguras que con nuestras oraciones y con la misericordia infinita de Dios, ellas en algún momento pueden alcanzar el paraíso, la gloria eterna. En el Antiguo Testamento encontramos una primera, digamos, si queremos decir así, una primera afirmación o un primer respaldo de la Escritura sobre el purgatorio. En el segundo libro a los Macabeos, capítulo 12, del versículo 41 al 46. Ustedes pueden tomar su Biblia y buscar allí firmemente este episodio de Judas Macabeo que invita a orar, ¿sí?, por aquellos que han sido encontrados en pecados y que no han podido alcanzar la gracia, la visión beatífica de Dios. Y no solamente Judas Macabeo invita a orar por ellos, sino que hace una colecta y la envía, ¿sí?, dice que 2000 dracmas, una antigua moneda griega, ¿sí?, a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado. Obra muy hermosa y noble, pensando en la resurrección. Fíjense bien que ya en la Sagrada Escritura aparece, si bien no la palabra purgatorio, aparece lo que la doctrina nuestra, católica, afirma del purgatorio, como aquel estado en el cual las almas se purifican para poder alcanzar la gracia de entrar en el cielo. Pero también en el Segundo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la Carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 14 y 15, nuestro Padre en la fe, San Pablo, el Grande, nos dice: Él salvará, pero como quien pasa por fuego. Si su obra resiste el fuego, dice San Pablo, será premiado. Pero si es obra que se convierte en cenizas, él mismo tendrá que pagar. Allí también nosotros, como católicos, nos colocamos como referencia esta cita bíblica. Y ahí la otra cita bíblica que ustedes seguramente también conocen, ¿sí?, esa que la he repetido muchas veces durante estos videos: nada manchado e impuro puede entrar en la casa de Dios. Haciendo alusión que primero, para entrar a la casa de Dios, para entrar al cielo, necesitamos estar limpios. Y ese es precisamente el estado del purgatorio. Bien, hay una cita que por último quiero compartir con ustedes de un gran santo, San Juan Pablo II, quien dice: durante nuestra vida terrena, siguiendo la exhortación evangélica a ser perfectos como el Padre Celestial, Mateo 5, versículo 48, sean perfectos como mi Padre, dice, estamos llamados a crecer en el amor para hallarnos firmes y irrepresibles en la presencia de Dios Padre, en el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La Iglesia nos ha invitado a la penitencia, a purificarnos de toda mancha de la carne y del espíritu, eliminar todo vestigio de apego al mal y a corregir toda imperfección del alma, porque el encuentro con Dios requiere de una pureza absoluta. Fíjense bien, allí vemos la segunda carta a los Corintios, que también nos dice: todo encuentro con Dios requiere de la pureza absoluta.
La purificación debe ser completa, no a medias. Muchas falsas teologías actuales hablan de una mala interpretación de la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, Dios perdona todo. O hablamos de mentiras blancas, de mentiras piadosas, de mentiras que nosotros decimos, Dios me las perdona porque no le hacen mal. No, en Dios no cabe las medias tintas. Aquella frase del Evangelio, porque no eres ni frío ni caliente, te vomito, entra precisamente en esto, en esta doctrina del purgatorio. La purificación debe ser completa, completa. Precisamente esto es lo que nos enseña la doctrina de la Iglesia sobre el purgatorio. Término que no indica un lugar, sino una condición de vida. La de quienes después de la muerte viven en un estado de purificación. Ellos ya están en el amor de Cristo, liberándose de los residuos de la imperfección. Lo dice el Concilio de Florencia. Y después lo viene a reafirmar el Concilio de Trento. Ellos ya están en el amor de Cristo. El purgatorio no es el infierno. El purgatorio, lo he en reiteradas oportunidades dicho, es la misericordia infinita de Dios. Ya están en el amor de Cristo. Y Dios nos ama tanto que nos da o les da a las almas esa última oportunidad de purificarse para entrar en su regazo. Y es por eso que ahí es tan importante la oración de la iglesia peregrinante, los sacrificios, aquel video anterior que ya he publicado, el acto heroico de caridad. Nosotros le colocamos en las manos a María para que lleve a Dios todas nuestras oraciones, todos nuestros sufrimientos, todas nuestras obras de caridad, todas las cosas buenas que nosotros podemos hacer para que nos negamos a recibir cualquier beneficio por ella y se las colocamos a María para que ella la otorgue a las almas. Pero ese acto de caridad no queda olvidado. Como lo decía Santa Margarita María de Alacoque, al cielo, en el cielo no entra o no cabe la ingratitud. Una vez que nosotros ayudamos a las almas del purgatorio a ser libradas de este terrible sufrimiento, de este estado que les impide ver el rostro de Dios, tendremos grandes amigos en el cielo que van a interceder, que desde ya interceden por nosotros en este camino de santificación, de purificación que nosotros debemos tener. Por eso hay que proponer hoy de nuevo un último aspecto importante de la tradición de la Iglesia que la Iglesia siempre ha colocado de relieve, la dimensión comunitaria. En efecto, quienes se encuentran en la condición de purificación están unidos tanto a los bienaventurados que ya gozan plenamente de la vida eterna, como de nosotros que caminamos en el mundo hacia la casa del Padre. Somos una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo, la iglesia triunfante, la de los ángeles, la iglesia purgante, las almas que están purificándose, y la iglesia peregrinante, nosotros, que aún podemos ofrecer, repito, nuestros sufragios, ¿sí? Todo, las oraciones, los rosarios, los Vía Crucis, la Santa Eucaristía. Podemos ofrecer nuestro sufrimiento, podemos ofrecer nuestras obras de caridad, podemos ofrecer todo el bien que nosotros humanamente podemos hacer en sufragio de ellas. ¿De acuerdo? De esta manera nos colocamos en la presencia de Dios. Quisiera terminar este video reafirmando la doctrina del purgatorio de nuestra iglesia, de nuestra doctrina, que no es un infierno. El infierno es para siempre. El purgatorio es un tiempo determinado, que por la gracia de Dios, por su misericordia infinita, se nos da para purgar nuestras penas. Encomendemos a los fieles difuntos en nuestras oraciones. Y con ello también pues quiero, al terminar este video, invitarle a suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones para los próximos videos que estaremos subiendo. Y una vez más, pedirles y agradecerles, muchos de ustedes han colaborado
conmigo y con los padres paulinos, para que este apostolado de comunicación y con la comunicación llegue a ustedes. Siempre cualquier ayuda, cualquier palabra, cualquier comentario, reenviar este tipo de programas que son formativos e informativos para otras personas, porque la ignorancia es atrevida. Aún dentro de la iglesia, por ignorancia, desconocemos las grandezas de nuestra doctrina. Muchísimas gracias por haberme acompañado y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes.